¿Cómo está? Muy buenas noches, señor Miguel. Bueno, vamos a dar inicio a la entrevista y bueno, preguntarle cómo fue su vida a lo largo de estos años, cómo ha iniciado, quiénes han sido sus padres. Bueno, gracias por la entrevista. Indicas que, como cualquier muchacho de haber nacido en 1957, tuvimos una familia que, bueno, no era de buenos recursos. Mi padre era profesor rural, benemérito de la Gas del Chaco, y, bueno, a estudiar en lo que podíamos, pero en cada vacación siempre había que ir a algo que aprender, como sastrería, carpintería, y en lo que podían mis padres nos acomodaban. Así también logré salir bachiller, pero de ahí ya no pude continuar los estudios porque me hice de pareja y había que trabajar. Gracias a Dios, como mi padre era profesor rural, yo siempre le hacía todo el material, los cuadernos de calificaciones, y entonces sabía de la materia. Entonces logré ocupar un cargo de profesor interino en el área rural. Trabajé por el lado del Pilcomayo, trabajé en el lado del municipio de Poroma, y gracias a Dios ahí logré conseguir bueno, convocar a una entrevista, una postulación para un cargo en una ONG, que era plan de padrinos antes, y me presenté al examen y gracias a Dios logré aprobar. Desde febrero del 84 trabajé en esta institución como promotor, que se le nombraba así como promotor rural. Y entonces, bueno, fuimos trabajando ahí. Gracias a Dios, esta gente extranjera apreció el trabajo que hacía, y como sabía de haber aprendido en joven albañilería, me tomaron en cuenta para un cargo que había de técnico en construcciones. Entonces fuimos trabajando en ahí fui calificándome gracias a mis jefes que habían, y a la institución que me fueron enviando a muchos cursos, tanto a Perú, a Brasil, para aprender todo lo que eran sistemas de agua, gaviones, construcción. Aquí mismo en Sucre asistí a muchos cursos y fui calificándome de esa manera. Fui trabajando en la gestión como técnico en construcción de obras en toda el área rural. En esa instancia se hacían escuelas, se hacían puestos de salud, se hacían sistemas de agua, viviendas. Entonces fui calificándome más al final, después de 10 años de trabajo, los extranjeros, los jefes de la institución, vieron que, bueno, mi trabajo era calificado, y me ascendieron a un cargo de coordinador de un proyecto que para mí era muy difícil porque había que estar a cargo de gente profesional y yo no era. Yo solamente, según los cursos que hice y los eventos que fui a aprender tanto a Brasil, a Perú, aquí en Bolivia, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, era un técnico, pero mis jefes vieron la oportunidad de ponerme como coordinador de un proyecto de Chagas, donde se hacía todo el proyecto de viviendas saludables para prever Chagas, y ahí continuamente a unos 2 años se decidió en la institución hacer tratamiento a niños con Chagas. Entonces yo sí o sí debía saber la parte de salud, la parte de la enfermedad del Chagas, y bueno, tuve que
agarrar libros y ir aprendiendo para ponerme al igual que tanto había médicos y enfermeros que se contrató en el proyecto para poder hacer un seguimiento correcto y hacer de que el proyecto salga adelante. Así también como coordinador del proyecto estuve a cargo de un ejecutor que era ProHabitat, una institución que contratamos para que ejecute el proyecto de viviendas, tanto en la parte técnica y como en la parte de educación. Y ese información, capacitación y educación a las familias, entonces había que aprender mucho, ¿no? No era fácil porque había gente profesional, arquitectos, pedagogos en la enseñanza a niños en esto del manejo del Chagas, enfermeras, médicos, y había que superarse para no estar posiblemente al nivel de los, pero mínimamente controlar a que, supervisar a que el proyecto se haga correctamente, tal como los financiadores extranjeros pedían que el proyecto cumpla sus requisitos. Y lo logró. Y se logró. Se logró. Inicialmente el proyecto lo financiaba la institución gracias a, ¿cómo diríamos?, a la gestión y, bueno, una buena coordinación que yo realizaba. Logré hablar con los alcaldes de los municipios, los motivé, les hice pensar de que esto de la de Chagas en los municipios, tanto de Padilla, Sudáñez, Tarabuco, Tomina, Mojocoya, Serrano, tanto en la zona de Aiquile, era muy bueno. De cada 10 niños, siquiera sus 6, 7 niños estaban enfermos con Chagas. Y había que controlar, parar esta enfermedad. Entonces entró en acuerdo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, para que ellos también sean parte de este financiamiento. Y bueno, ellos nos dieron como apoyo todo el material de construcción y la ONG corría con todos los gastos de ejecución del proyecto. Desde donde se contrató a esta institución, una fundación ProHabitat, que tenía las capacidades y las técnicas para ejecutar el proyecto. Así se llevaron a cabo el proyecto tanto en Tomina, Sudáñez, Tomina, Serrano, Mojocoya, con los dos componentes, mejoramiento de viviendas, que consistía más que todo en tratar de que su misma vivienda las revoquen con yeso interiormente para que no haya vivienda, vinchuca, y todo el techo se les cambiaba con teja nueva, pisos, puertas, ventanas, y se tenga una vivienda saludable para que las familias convivan saludablemente. Así también se entró con el tema de los derechos del niño cuando no se tenían viviendas aptas para los niños, entonces los niños vivían junto con sus padres y ellos debían tener una vivienda, un cuarto mínimamente aparte. Y se logró eso para que estos niños puedan vivir no aislados, pero un poco respetando los derechos del niño y más que todo el convivir de los padres. Se logró eso. Así logramos ejecutar el proyecto. Hay nomás en la institución viendo capacidades y voluntad de mi persona, me nombraron como coordinador de jefe técnico de saneamiento básico, porque me especialicé en todo eso que es sistemas de agua. Entonces ocupé el cargo en todos los municipios de hacer la supervisión de todas las empresas que ejecutaban sistemas de agua, de supervisar la buena y el cumplimiento y la ejecución de estos proyectos. Así también
fui aprendiendo un poco más de la parte contable, gracias a los profesionales que trabajaban en mi equipo, y ocupé el cargo de coordinador técnico de sustento, que para entonces era toda la parte de crédito, al cual se contrató en la ciudad de Sucre en instituciones como Crecer, ProMujer, Cooperativa San Roque, quienes lograron implementar el crédito a familias para mejorar sus ingresos, créditos productivos. Así también logré ocupar por un lapso de un mes, 2 meses, como gerente interino de la institución. Bueno, hubieron cambios y Tarija también era otra institución donde se llevaba el proyecto. Lo retiraron al coordinador de allá y tuve que hacerme cargo tanto de Chuquisaca como de Tarija. Pero gracias a Dios se cumplieron los objetivos, las metas, y bueno, los financiadores estuvieron muy contentos porque los financiadores no apoyan así nomás, entonces había que hacer un trabajo inclusive nocturno, digamos, así hasta 12, 1 de la noche, reuniones con las familias, hacer de que ellos entiendan de que no era hacer una casa por, por hacerla, sino era para que ellos vivan saludablemente. Pero así también se logró hacer de que la misma gente con la institución operativa que era Prohabitar, capacitarlos en la mano de obra. La misma gente hacía su vivienda con la orientación técnica que teníamos del ejecutor. Y de ahí salieron mucha gente que ha sido campesina, pero que ha tenido ya una profesión, digamos así, como albañil. Ya no venir a la ciudad como peón, sino como una mano de obra mínimamente calificada. Hasta ahora se ve que hay gente que está ya como maestros, trabajando en la universidad en el tema de construcción y en muchas empresas, es una alegría. Así también se ve niños sanos y que han mejorado su salud con el tratamiento y ahora ya tienen su familia, ya viven mejor. De esa manera es que ya cumpliendo los años de trabajo en la institución, yo me retiré de la institución para jubilarme, pero al medio año me convocaron de nuevo para ocupar un cargo de coordinador de administración, porque llegó un proyecto de Canadá y era un financiamiento muy grande y había que cumplir. Entonces ahí entré para que me convocaron de nuevo para ir con la parte administrativa y con la parte técnica, siempre en cumplimiento de los objetivos y de las metas que tenía el proyecto. Cumpliendo esto ya por la edad me retiré, me jubilé, me retiré del proyecto y ahora ya estoy jubilado. Pero fueron años muy, digamos así, muy fuertes porque había que dejar a la familia, la esposa, los hijos, todo por tener una fuente de trabajo y sacarlos profesionales a los chicos. Yo no pude tener una profesión, pero eso me llevó a planificar con mi esposa y bueno, luego lograr de que los chicos, mis 3 hijos, sean profesionales. Estoy muy impactado, señor Miguel. Bueno, usted es el claro ejemplo de que eh, cuando hay necesidad, cuando uno quiere, realmente se puede. Usted estuvo a cargo de un proyecto tan importante con una
podríamos decir, con un éxito rotundo. Eh, Estuvo a cargo de tantos proyectos y planes de una institución bastante conocida aquí en Bolivia, que es Plan Internacional. Y bueno, que no me queda más que felicitarlo y decir que es un gran orgullo para Chuquisaca y para Bolivia, ya que eh, con todo lo que usted ha vivido ha logrado un gran éxito que hasta donde yo considero usted es una persona que vale mucho, vale bastante. Yo le agradezco en nombre de, bueno, la universidad, en nombre de todas esas personas que han salido beneficiadas gracias a usted y a la institución igual a la que perteneció. Y bueno, pedirle si nos podría decir algún consejo que tiene para los estudiantes, ya sea de que están a punto de salir del colegio o que ya han salido o que ya están a punto de egresar de sus carreras. ¿Algún consejo que quiera darles? Miren, los cargos que la institución me ha puesto, he logrado trabajar con, como les decía, con ingenieros, profesores, pedagogos, médicos, enfermeros, arquitectos. Yo lo único que pediría es de que ah, primero hay que conocer el lugar donde uno va a trabajar, conocer a la gente, porque quieras o no, ellos tienen su manera de vivir, su forma de vivir, e introducir metodologías técnicas nuevas a esos hogares es muy difícil. Entonces hay que ser muy, muy prácticos, muy voluntariosos. Y lo más importante, yo os diría, es vivir con ellos. Yo tengo varios ejemplos que no es bueno indicarlos, pero les digo, había gente muy profesional posiblemente, con, inclusive hasta con licenciaturas, pero con solamente no haberse agarrado un plato de comida de la gente que les invitaba con todo cariño, ellos fueron rechazados. No fueron muy bien vistos en la institución. El otro, el horario. Lastimosamente, no sé si el profesional de ahora solamente debe trabajar las 8 horas diarias, pero en el campo se necesita. El campesino no dice, es una oficina esta institución y asiste a los domicilios o nos convocan a reuniones en las noches donde ellos tienen tiempo para escuchar alguna orientación, una capacitación. Y bueno, y el profesional de ahora no va, ¿no? Dice su horario es solamente hasta las 6. Y es donde la gente del campo, que es donde más se necesita el apoyo de muchos profesionales, no asiste. Entonces, ya yo creo que la experiencia en campo de todo tipo de profesional tiene que ser muy profundo, tiene que ser muy sentido, digamos, por la persona, porque yo creo que, perdón que les diga, el título no le hace a la persona, sino que la persona se hace con el trabajo cotidiano, con el trabajo de uno a uno en el campo. Nosotros en la institución se abrió las escuelas iniciales, donde mucho pedagogo ha trabajado, pero teniendo, disculpen, que la institución compraba todo el material, todo, educativo, de sensibilidad, de motricidad para los niños, pero cuando ellos no tenían la paciencia de enseñar a los promotores, no se daban, no se cumplían los objetivos. Entonces hace mucho de que el profesional de la parte teórica que ha aprendido en la universidad se vaya a la práctica. Y la práctica es lo mejor, estar con un niño menos capacitado, digamos, de la ciudad que es el niño más preparado, diríamos así, pero el del campo, el idioma, la forma en que ellos conviven. Entonces no manejan fácilmente los materiales educativos. Entonces
el pedagogo o cualquier profesional en el área rural tiene que ser más práctico y tiene que tener ese carisma de humildad, de cariño hacia la gente para que ellos capten ese nuevo cambio que un profesional quiere compartir en las comunidades. Hace mucho. Mis recomendaciones, dense íntegros, compartan su vivencia, su conocimiento con la gente, también así reciban de la gente, porque la gente del campo tiene sus buenas prácticas. Y así yo les deseo éxito en su profesión. Bolivia necesita de profesionales hechos para la rural. En el área urbana ya estamos muy llenos y como ustedes pueden ver, el niño de la ciudad es de cristal. A ese niño no se le puede ni gritar ni ordenar. Pero yo creo que hay que trabajar mucho con la rural porque nuestros niños apenas cursan básico y por esto de la bendita globalización y el celular se vienen a la ciudad sin tener mucho conocimiento. Entonces ahí es donde tenemos niños que se dedican a la borrachera o están de peones o están sin un norte en la vida. Yo creo que la parte pedagógica o cualquier tipo de producción debe estar orientado a mejorar la educación, la calidad de vida de nuestros niños y no tener todos esos problemas que a la fecha tenemos. Niños que se dedican a la bebida, a la droga o inclusive niños o jóvenes que ya tienen en sus 13, 14, yo personal cuando ingresé a trabajar al campo antes como profesor rural, no había de que una niña de 13, 14 años tenga su hijo. Ahora es una pena ver que una niña esté criando a su hijo siendo niña. Entonces yo creo que la parte educativa, personalmente digo la parte pedagógica, que es más profunda ahora en esta nuestra temporada este año, bueno, estamos en el 2001 de, de vida, debemos ya mejorar. No dejarnos llevar por el tema de la globalización, porque nosotros, nuestra gente, no está preparada. A nosotros para vivir solamente como gente que vive ya sea Argentina, Brasil o Chile, que son países limítrofes con Bolivia, nos falta, yo pienso, antes decíamos 20 años, ahora con todo lo que está pasando nos falta 50 años o más para vivir como ellos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Mejorando la educación, mejorando de que nuestros niños de los 4 5 años tengan capacidades, salgan a la ciudad, salgan a una universidad, salgan a un instituto o a una institución a trabajar con herramientas que les logren sacar adelante. Mi consejo es, sigan adelante, que Dios los bendiga. Muchas gracias, señor Miguel. Gracias por recibirme en su hogar y bueno, gracias por su tiempo. Muy buenas noches.